A ver. Ya. Bien, licenciados, buenos días. Espero que se encuentren bien todos. El día de hoy vamos a continuar con nuestro temario de charlas. Hoy día hablaremos sobre los programas de evaluación externa, los programas de evaluación externa de la calidad para el área que ustedes cursan, ¿no? Inmunoserología e inmunohematología, ¿no? Y de repente de otros informes y otros aspectos también. Y cómo se resuelven las no conformidades en caso se hayan obtenido en estas participaciones. Bueno, quien les habla es Yelitza Carhuaz, asesor científico de CIE, y venimos realizando el seguimiento y también parte de estas capacitaciones. Si tuviesen alguna consulta durante la charla, no duden en activar sus micrófonos o poder escribir en la sección del chat. Ahí está, licenciada Lucio, buenos días. Entonces vamos a iniciar con la charla del día de hoy. Bien, entonces habíamos visto en las charlas anteriores todo lo que era con respecto al control de calidad interno, ¿verdad? Que era el control de calidad interno, una herramienta del aseguramiento de la calidad que brindaba fiabilidad y estaba muy relacionado a la estandarización de nuestros procesos, cómo realizamos el manejo de ese material de control, si es que contamos con nuestros procedimientos operativos estándar y que todo el personal trabaje de la misma manera y de la manera correcta, y monitorizábamos la precisión a través del coeficiente de variación porcentual mediante el control de calidad interno. También habíamos observado que existe el control de calidad interno de tipo dependiente, propio del fabricante, y existe también el control de calidad independiente, que tiene otros atributos que también van a favorecer, ¿no? el control de la precisión. Entonces, ese viene a ser un aspecto del parte de las herramientas de control. Y ahora vamos a observar más a detalle acerca de los programas de evaluación externa, que estos van a ser, nos van a brindar el atributo de validez y de exactitud diagnóstica mediante la sensibilidad y especificidad. Entonces, el control de calidad externo también va a ser una herramienta, y como vamos a observar, ya habíamos comentado también, la exactitud viene a ser la proximidad entre un valor medido y la mejor estimación del valor verdadero de un mensurando. Y lo medimos a través del control de calidad externo. Entonces, a diferencia del control, a diferencia de la precisión, que son varias mediciones repetidas, realizadas puede ser de manera interdiaria o de repente por repetibilidad, y que lo comparamos con una media de esos valores. En la exactitud vamos a comparar un solo valor medido frente a un valor que se considera verdadero. Entonces es un atributo muy que se refleja día a día en las muestras que procesamos de los pacientes, ¿verdad? Realizamos una medición y nosotros estimamos que esa medición pues sea la verdadera. Entonces la exactitud viene a ser esa distancia, ¿no? Que va a haber entre el valor verdadero entre el valor medido y el valor verdadero. Y se va a monitorizar a través del error total porcentual. Entonces, el error, que siempre va a estar incluido en todas las mediciones que realicemos en el laboratorio, tiene un componente aleatorio y un componente sistemático. Entonces, para el error aleatorio, nosotros vamos a monitorizar la precisión mediante el control de calidad interno. Para monitorizar el error de tipo sistemático, la magnitud es la veracidad y lo vamos a monitorizar a través del control interlaboratorial. Y su indicador va a ser el sesgo o el bias. Y para estimar el error total, cuya magnitud es la exactitud, lo monitorizamos a través del control de calidad externo, ¿no? Con su estadístico, el error total porcentual, y nuestro requisito será un error total máximo permitido, que observamos en la charla anterior, cuando conversamos acerca de las metas de calidad para inmunoserología en banco de sangre, ¿no? Teníamos
varias formas, dentro de ellas, de repente a través de los presupuestos del error, mediante la precisión o también participando en esos programas de evaluación externa. Entonces vamos a tener algunas fuentes de cómo nosotros hallar este error total máximo permitido. Bien, para iniciar acerca de en qué consisten estos de los participantes con respecto a criterios previamente hacer la comparación interlaboratorio y evaluación de las mediciones o ensayos sobre un mismo ítem o varios ítems similares por dos o más laboratorios de acuerdo a condiciones predeterminadas. Y el programa de evaluación externa ya viene a ser un tipo de ensayo de aptitud, pero con una aplicación más amplia. Una característica típica de estos programas es que se instruye a los participantes a promover la mejora de la calidad. Entonces, en el programa de evaluación externa es un tipo de ensayo de aptitud en el cual vamos a tener una comparación con otros laboratorios usuarios que también van a estar manejando, van a procesar la misma muestra y no se supone que tenemos que tener pues resultados exactos entre el grupo de comparación. Estas referencias sobre estos temas los podemos encontrar en la ISO 17043-2010, que es una ISO para los evaluadores de programas de evaluación, los creadores de o aquellas organizaciones que se encargan de realizar estas evaluaciones externas. Bien, entonces esta ISO que les comenté, 17043, en su versión 2010, nos va a definir requisitos generales para la competencia de quienes proporcionan estos esquemas de evaluación externa. Como vamos a ver más adelante, por ejemplo, algunos de esos organizadores son CAP, RICAS, PNCQ, que ustedes también participan. Entonces, ellos, para que puedan dar a conocer a los laboratorios acerca de su programa de evaluación externa, deben de tener una acreditación. En este caso es la 17043, en la cual les pide cumplir con ciertos requisitos técnicos y de tipo funcionales. Dentro de los requisitos técnicos tenemos que la matriz, aseguren que la matriz sea conmutable, o sea, sea lo más parecido a la matriz humana, que es lo que trabajamos en laboratorio, ¿verdad? También acerca de la rigurosidad estadística, ¿no? Nos va a presentar un informe mes a mes o cada cierto tiempo, en el cual vamos a ver, ¿no?, el número de participantes, de repente algunos estadísticos con respecto a los grupos de comparación. La trazabilidad, que cada uno de los laboratorios usuarios esté reportando el valor de esa medición en la unidad específica que utiliza. La especificidad metrológica. En algunos programas que está más destinado a la parte cuantitativa, nos va a presentar estimaciones acumulativas también, y la evaluación de la exactitud, ¿no?, que es el atributo principal de estos programas de evaluación externa. Y parte de los requisitos funcionales tenemos la oportunidad de mejora y también la acreditación, ¿no? Los laboratorios que se encuentran en camino hacia la acreditación, en instalar un sistema de gestión de la calidad, pues parte de estos requisitos es que participe en una comparación interlaboratorial. La confidencialidad de los datos. Cada laboratorio usuario tiene unas credenciales de usuario y contraseña propias, ¿no?, que le permiten ingresar sus resultados a una plataforma online. Los informes estadísticos que son emitidos mes a mes y que lo ideal es que se brinde pues una asesoría y soporte, ¿no?, como venimos realizando. ¿Por qué es importante participar en un programa de evaluación externa? Nos permite comparar los resultados del laboratorio con otros participantes que también manejan el mismo sistema analítico. Si de repente yo manejo el equipo Architect, mi grupo de comparación va a ser con todos los laboratorios de otras partes del mundo que también manejan el mismo equipo. Y esta capacidad distintiva permite verificar la exactitud de los procedimientos de medida
y asegura que el desempeño estable de mi sistema analítico se encuentra alineado con los valores verdaderos o correctos. En algunas mediciones, bueno, la mayoría de las mediciones cuantitativas existen informes, ¿no?, de algunos organizadores donde nos muestran en diversas gráficas. Y estas gráficas nos pueden servir para nosotros observar si estamos con alguna tendencia o con algún desplazamiento, ¿no?, en comparación a nuestro grupo PAR, que maneja nuestra misma plataforma analítica y también nos compara con todos los métodos que utilicen los otros laboratorios. Entonces, ¿qué criterios debemos considerar al momento de adquirir un programa de evaluación externa? Uno de ellos es acerca del grupo de comparación, el número de participantes en un programa de evaluación. Lo ideal es que sea al menos mayor de 30, ¿no? Para generar, existe en algunos informes de algunas mediciones cuantitativas, generalmente para bioquímica, inmuno, hematología, una fórmula, ¿no?, en caso de los informes RICAS, para nosotros poder estimar si realmente este grupo de comparación, nuestro grupo PAR, es consistente. Entonces es importante que nosotros revisemos cuánto es el número de laboratorios que pertenecen a mi grupo PAR. La matriz que sea conmutable a la matriz humana, ¿no? Existen diferentes presentaciones de los materiales de control. Podemos tener matrices de origen animal, matrices de origen humano y de origen sintético. Entonces, obviamente cada una de estas formas va a tener unos beneficios y también unos perjuicios. En el caso de por ejemplo, de las matrices sintéticas, pues no es muy similar a la matriz humana, por lo cual de repente vamos a tener algunos problemas, y en caso de la matriz animal también pues no es similar a la matriz humana. Entonces de repente lo ideal es que podamos nosotros tener esta característica de conmutabilidad con la matriz humana, que es lo más semejante a la muestra de nuestros pacientes. Las concentraciones también, que a lo largo de todas las muestras que nos van a enviar en el ciclo del programa, que nos puedan enviar muestras a diferentes concentraciones. De esa manera yo evaluaría todo el rango de la linealidad de mi plataforma. La frecuencia va a depender también del tipo de programa y del tipo de organizador, ¿no? Existen programas como por ejemplo ustedes participan, PNSQ, que tiene una frecuencia mensual de enviar estas muestras para su análisis. Existen otros programas, por ejemplo en el caso de RICAS, que tiene el programa de HIV y hepatitis para el área de serología. En ese caso, por ejemplo, ese programa tiene un envío de tipo trimestral. Cada 3 meses les están enviando las muestras. Y existen otros programas que también, como CAP, por ejemplo, en el caso de inmunohematología, son 3 veces al año, o hay programas que son 2 veces al año. Entonces va a depender, ¿no? Y que este organizador tenga la acreditación 17043, que ya lo hemos revisado, con ciertos requisitos técnicos y de tipo funcionales. También que el informe que sea emitido pues tenga un tratamiento estadístico. En el caso de RICAS, por ejemplo, selecciona el grupo PAR y también va a eliminar, o de repente va a separar aquellos resultados aberrantes, ¿no?, de laboratorios que han ingresado un resultado que está pues muy alejado. Entonces, para que no haya una mala estimación de la media de comparación, utiliza un filtro estadístico para que podamos tener una mejor estimación de la media del grupo de comparación. Y la utilidad de los informes, ¿no?, que estos informes sean enviados de manera oportuna y que podamos obtener información de él para nosotros poder realizar acciones de mejora o acciones correctivas. Entonces, este es el ciclo del programa de evaluación externa. Iniciamos con la incorporación a este programa, el cual debe ser acreditado por la 17043. Y vamos a ubicar pues cuáles son los analitos en los que nosotros vamos a enrolarnos. Parte del enrolamiento es que nosotros podamos ingresar los datos de qué plataforma utilizamos, de qué unidad utilizamos,
qué metodología utiliza mi equipo, entre otras características, ¿no? Entonces, una vez que se han ingresado estos datos de enrolamiento, ya nos incorporamos al programa y recepcionamos las muestras, ¿no? Que de acuerdo a la frecuencia serán enviadas a nuestro laboratorio. Debemos de leer el kit de instrucciones de cómo se realiza el manejo de estas muestras. En algunos casos vamos a observar que hay muestras que son necesarios ser reconstituidas, hay otras muestras que vienen pues listas para su procesamiento. Hay que observar todo eso y también cuál va a ser la estabilidad y cuál va a ser la temperatura de conservación de estas muestras, ya que son aspectos muy importantes para poder evitar tener una no conformidad más adelante. Entonces realizamos el procesamiento de las muestras de acuerdo a lo que nos indica aquí de instrucciones y de manera similar lo que procesamos como muestras de pacientes. Tenemos el reporte de resultados, lo ingresamos a una plataforma web. En este caso, tanto CAP, PNCQ, RICAS manejan pues una plataforma online, ¿no? Donde se ingresan los resultados y posterior a ello, aproximadamente, en algunos casos es un par de días, la emisión del informe. En el caso de CAP, por ejemplo, son de 3 a 4 semanas. En el caso de PNCQ es dentro de los 5 días. Entonces, pasado este tiempo, vamos a tener un informe de evaluación con ciertos detalles, en la cual nosotros tenemos que observar si hemos tenido un resultado aceptable y realizar una acción de mejora, o un resultado inaceptable y evaluar, realizar el análisis causa-raíz y ver qué acción correctiva se puede implementar. Entonces, este es el ciclo de un programa de evaluación externa. Bien, ¿qué debo de realizar cuando llegue o cuando recepcione este material de control? En primer lugar, fijarnos acerca de la temperatura en la que está siendo recepcionada, ¿no? ¿Cuál fue la temperatura de transporte? Manejar un registro, ya que es importante la conservación de este material para que pueda evitar el tener yo una no conformidad. Parte de esta verificación, pues también es revisar las características del producto que se encuentre. Muchos son enviados en estos frascos de vidrio, entonces de repente en el transporte puede ocurrir algún accidente, entonces hay que observar siempre que no haya una rotura o una fuga del material contenido, ¿no? Y que la tapa sea sellada herméticamente. Revisar las instrucciones del fabricante. Cada uno de estos programas viene con un kit de instrucciones que nos va, o también puede ser enviado vía correo, ¿no? Suelo enviarles por correo este kit de instrucciones para que ustedes vean cuál es la temperatura en la que debe ser almacenada hasta su proceso y también cuáles son los detalles del manejo de la muestra. Tomar nota de estas características brindadas en el instructivo y nosotros poder elaborar nuestro POE, como ya lo hemos visto. Cada procedimiento que realizamos debe estar plasmado en un documento para tener evidencia objetiva. Y almacenar el producto según lo especificado por el fabricante hasta la fecha de su procesamiento. Entonces, ¿cómo debo de manejar el material de control? Existen algunos materiales de control que nos van a venir listos para su uso y otros que van a venir liofilizados para realizar una reconstitución. Entonces, en el caso yo tenga que realizar una reconstitución, una consideración que debo tener es abrir con mucho cuidado el vial para evitar pérdida de material. Y utilizar una pipeta que esté calibrada para poder añadir el diluyente específico, ya sea agua destilada u otro diluyente, y realizar la reconstitución, ¿no? De manera exacta. Esta medición, ya sea 1,5 mililitros, 2 mililitros, de acuerdo a nos indique el fabricante. Y manejar, obviamente, este material como un material de potencial riesgo biológico. ¿Qué es lo que no debo hacer? No debo realizar tratamientos especiales con un material de control. No debo usar pipetas que se encuentren en condiciones inadecuadas y tampoco debo acelerar el tiempo de reconstitución.
Si el inserto, mi POE o mi instructivo me dice que debo reposar el material de control 20 minutos para que reconstituya, tengo que cronometrar ese tiempo y poder respetar, ¿no? Ya que es una recomendación brindada por el fabricante. Con respecto al almacenamiento de la muestra, tener en cuenta la temperatura del almacenamiento que está recomendada también en el instructivo, antes y después de la reconstitución. No debo evitar en caso haya reconstituido y quiera volver a guardarlo de repente en refrigeración, porque en este momento no puedo procesar el control, se me presentó un percance y necesito procesarlo después. Hay que evitar con estas alícuotas que ya están reconstituidas, colocarles en un soporte Tecnopor. Se recomienda que sea un soporte plástico de repente, porque lo que hace el Tecnopor es que no penetra, ¿no?, en la temperatura adecuada de refrigeración que debería tener. Y tampoco se recomienda almacenarlo en la puerta de la refrigeradora, porque siempre va a estar en constante fluctuación de temperatura. Con respecto a la cadena de frío, ¿no? Hay que respetar el flujo de la cadena de frío del material de control de acuerdo a lo indicado por el fabricante. Muchas veces hay algunos materiales de control que se conservan a congelación. Después de congelación hay que atemperarlo a refrigeración por un cierto tiempo. Después de refrigeración hay que atemperarlo a temperatura de ambiente. Entonces hay que respetar toda esa línea de cadena de frío que nos recomienda el fabricante en el instructivo. No exponer el material de control a cambios bruscos. Muchas veces sucede que estamos contra el tiempo, de repente por la carga laboral, y nos toca procesar el control. Entonces, para acelerar el proceso, lo que realizamos es un cambio brusco de temperatura, ¿no? No respeto los tiempos. Entonces, aunque no lo crean, esos pequeños factores pueden conllevar a tener un mal resultado. Y pues tampoco se recomienda temperar la muestra, utilizar un baño María o una estufa, ¿no? Siempre hay que ceñirnos a lo que dice el inserto o el instructivo del fabricante. Con respecto a la homogenización de estos materiales que han sido reconstituidos, también hay que homogenizar de acuerdo a lo que nos diga el inserto. En algunos nos recomienda realizar una homogenización en 8, en otros por inversión, ya sea de 8 a 10 veces o más veces, ¿no? Hay que evitar utilizar algún agitador mecánico que esté a mucha velocidad y pueda producir de repente formación de burbujas, y así obtengo pues una pérdida del material de control. Hay que evitar esto. Bien, entonces, dentro de los programas de evaluación externa en los que participa el Banco de Sangre del Hospital Regional de Ayacucho, tenemos dos áreas. Uno es para el área de inmunoserología, que participa en el programa de evaluación externa PNSQ. Y también tenemos para el área de inmunohematología el programa CAP-HAT-HAT. Vamos a observar ahora detalles de cada uno de estos programas y también cuáles son los informes y cuál es el plan de mejora que nos presenta cada uno de estas herramientas. Iniciaremos con PNSQ. ¿Cómo debo realizar el manejo de este material de control? Que es un material de control que viene liofilizado. Los despachos contienen más o menos, como van a ver más adelante, varios frascos. Entonces estos deben ser, obviamente, al momento de recibirlo, se debe de observar la integridad y la temperatura en la que han llegado todos los frascos, porque corresponden a varias evaluaciones de diferentes meses. Entonces hay que revisar la temperatura en la que ha sido recepcionada y registrarla en el mejor de los casos, ¿no? Manejar un registro de temperatura de recepción de estos productos. Lo que nos dice el fabricante, pues, es que debe encontrarse de 2 a 8 grados en refrigeración. Debemos de elaborar un procedimiento operativo estándar de cómo se va a realizar el manejo de ese control. Bueno, este POE, como ya
lo hemos visto en la sesión anterior, va a incluir datos del banco de sangre, del área de inmunoserología. Debe incluir objetivos y descripción de este material de control, preparación también del material de control, el uso, cuál es la aplicación, para qué marcadores, cómo se realiza el reporte de resultados y la interpretación del desempeño obtenido. Entonces, con respecto al POE de este control externo de inmunoserología, sí se les comparte este POE ya realizado, ¿no? por nuestra área de asesoría científica. Entonces se los voy a volver a compartir. También deben de tenerlo de repente impreso ahí en su binder, pero se los voy a volver a compartir, donde está el detalle de cada uno de la utilidad del material, cómo se realiza la conservación, el procesamiento, la frecuencia, entre otras características. Ese es el POE que hemos observado. Ahora vamos a ver más a detalle. El programa de evaluación externa pues tiene un calendario de fechas máximas de resultados. Entonces, cada participación que se realiza mensual corresponde a un número de ronda. Y en ese número de ronda se analizan 6 muestras que también van a estar enumeradas, como vemos por ejemplo aquí, la ronda 32 que fue procesada en el mes de septiembre, correspondía a procesar las muestras del número 1 al número 6. Y la fecha máxima fue el 5 de septiembre para ingreso de resultados. Entonces también pueden manejar este formato donde ustedes coloquen la fecha en la que han realizado el reporte, quién lo realizó, quién verifica ese reporte y el responsable, ¿no? Por ejemplo, la próxima participación que corresponde al mes de octubre, que ya la realizaron, es de la ronda 433 y han procesado las muestras el número 7 al número 12. Y la fecha máxima de ingreso fue el 5 de octubre y ya tenemos un informe de evaluación que ahora también vamos a revisar. Descripción de este material de control PNCQ. Bueno, en primer lugar, que es un control externo. Como les comenté, son 6 viales que corresponden a procesar por cada ronda mensual. La matriz es sérica humana, es una matriz conmutable, ¿no? Las muestras de los pacientes. El material es liofilizado, es decir, hay que realizar una reconstitución con agua destilada. Y los marcadores que hay que analizar son los siguientes, ¿no? HIV, HTLV, antígeno de superficie, HB, core total, HCV, Chagas y sífilis. Todos los marcadores de tamizaje serológico. La estabilidad cerrado, recepcionado, sellado, se debe mantener en refrigeración y es estable hasta la fecha de expiración que se observa en la etiqueta de estos materiales. Y una vez que han sido reconstituidos, si queremos, lo ideal es que una vez reconstituido, pues pueda ser procesado dentro de casi inmediatamente. Y si es que tenemos de repente por ahí alguna dificultad para realizar el procesamiento el mismo día, podemos conservarlo todavía en refrigeración, pero es estable dentro de las 24 horas. ¿Cómo realizamos el proceso de reconstitución? Bueno, nosotros tenemos este material que se encuentra en refrigeración hasta su uso, ¿verdad? Entonces debemos de atemperarlo de 15 a 25 grados, temperatura de ambiente, las 6 muestras que se van a analizar aproximadamente 15 minutos. Siempre hay que revisar las etiquetas porque, como les comento, en cada envío se les envía varias rondas, no necesariamente una ronda por mes. Entonces hay que revisar qué número o qué ronda nos corresponde procesar en el presente mes, ¿no? Luego del atemperamiento, destapamos cada uno de los viales con mucho cuidado, con mucha delicadeza. Destapamos también la tapita de goma. Y hay que evitar pues la pérdida del material liofilizado realizando un destape brusco, ¿no? Muchas veces se puede ahí perder material. Entonces la idea es que podamos hacerlo de forma delicada.
Luego de ello, pues tenemos que tener al alcance todos los materiales que vamos a utilizar, ¿no? Tips, las pipetas calibradas y el agua destilada para la reconstitución. Vamos a aplicar el volumen adecuado. En este caso nos piden 1,5 mililitros a cada vial de agua destilada. Posterior a ello, vamos a hacer una pequeña inversión, una mezcla con movimientos circulares y realizar el mismo procedimiento para cada una de las 6 muestras, ¿no? Siempre, por favor, la tapita que corresponde al material, a la muestra 7, que sea de la muestra 7. Hay que también conservar las tapas que puedan, porque vamos a volverlo a tapar para esperar su tiempo de reconstitución. Entonces hay que procurarnos eso, de que las tapas pertenezcan a la misma muestra, que muchas veces pueden quedar ahí algunos rezagos del material. Entonces lo dejamos reposar luego de la reconstitución por aproximadamente media hora. Es importante que respeten y todos manejen los mismos tiempos en este procedimiento. Para el proceso de homogenización, luego de haber transcurrido los 30 minutos, debemos verificar que estén completamente líquidos. Realizamos homogenización en forma de 8, aproximadamente 10 veces, y también por inversión, ¿no? Otras 10 veces más. Y verificamos pues, que estén completamente líquidos y no haya rezagos por ahí del material liofilizado. No homogenizar bruscamente para evitar la formación de burbujas, y tampoco se recomienda usar agitador mecánico. Es aconsejable que las muestras no permanezcan por tiempo prolongado, es decir, más de 1 hora a temperatura de ambiente, para evitar el deterioro del material. Entonces, si muchas veces vamos a procesar una muestra y queremos guardar, ¿no? De repente lo que nos ha sobrado como una contramuestra, es importante que podamos, luego de su reconstitución, volverla a guardar al refrigerador, ¿no? Inmediatamente, por si más adelante necesitamos realizar un análisis de causa raíz de algún mal resultado. Entonces tenemos todas las muestras a analizar. En este caso, como se ingresa al equipo de forma manual, vamos a utilizar, ¿no? unas cubetas para poder dispensar. Importante rotular esas cubetas también con el número de cada una de las muestras, ¿no? Para evitar por ahí algún error de los resultados. Por ejemplo, esto pertenecía a la ronda 430, las muestras del 7 al número 12. Y ya para el análisis y procesamiento, pues debemos de programar el equipo automatizado, el analizador, colocando cada número de los controles y todas las pruebas que se les va a correr. Cargar las alícuotas al equipo en los racks que ustedes utilizan, manteniendo siempre la homogeneidad del producto antes de ingresar al equipo. También es importante que se realice la homogenización. Verificar que la carga se haya realizado correctamente y procesar los 7 marcadores de tamizaje para los 6 controles. Confirmar la hora de inicio, registrar la persona que está realizando, que está pasando este ensayo de aptitud, la fecha y hora, y en caso de no realizar el procesamiento de la muestra inmediatamente después de su reconstitución, puede almacenarla en refrigeración hasta por 24 horas. Eso es lo que nos comenta el guía de instrucciones. Una vez procesada la muestra, congele en alícuotas el sobrante, como les comenté, para ser utilizado como una contramuestra. Ya. Entonces, esta muestra que ya fue reconstituida, ya fue, y nosotros queremos guardarla, de repente el excedente, como una contramuestra, debemos de colocarla inmediatamente a congelación para que posterior a nuestro resultado emitido, y si es que por ahí tenemos una no conformidad, volver a reprocesarla, ¿no? Y ver qué puede haber fallado. Entonces, cuando ya tengo los resultados emitidos por mi equipo, ya puedo ingresar los resultados a la plataforma online de PNCQ. Este es el link de acceso. Esta es la ventana que se nos apertura para ingresar nuestro usuario y contraseña, que ustedes ya manejan un usuario y contraseña de su banco de sangre. Ingresamos a la plataforma y observaremos en la pantalla, en la página principal, todas las rondas en las que se ha participado y la ronda actual por participar.
En este caso ya nos tocaría la siguiente participación en la ronda 434. Y la fecha máxima de ingreso de resultados es hasta el 5 de noviembre. Para poder acceder al formulario de resultados, nos vamos a esta lupa, le damos clic. Se nos aperturará esta ventana, le damos clic en serología banco de sangre y aparecerán las muestras a reportar, ¿no? En este caso, ronda 434 toca las muestras a procesar desde el número 13 hasta el número 18. Actualmente el estado es no enviado porque no se ha ingresado ningún resultado. Entonces, para ingresar el resultado, hacemos clic en esta sección, no enviado, y se nos aperturará esta ventana, donde vamos a ingresar el resultado de esta muestra en particular que estábamos viendo, la muestra 13, su resultado para los 7 marcadores. Ingresamos cuál es el equipo utilizado, seleccionamos el reactivo, la metodología y ubicamos los datos numéricos, ¿no? La densidad óptica y el punto de corte y todo lo obtenido. Y seleccionaremos también nuestro resultado cualitativo, si es que es considerado reactivo o no reactivo. Una vez que hayamos completado para los 7 marcadores con respecto a esa muestra, realizamos una revisión, ¿no? De que todos los datos se hayan colocado correctamente y hacemos clic en enviar para análisis. Y de igual manera realizamos ese mismo procedimiento para cada una de las 5 muestras restantes. Una vez ingresados los datos, ya cambiará el estatus, ¿no? Antes decía no enviado, ahora dice enviado. ¿Tenemos la opción de corregir el resultado si es que por ahí hubo algún error? Sí, siempre antes de la fecha límite. Y podemos imprimir también como evidencia, ¿no? El resultado ingresado. Por ejemplo, hacen clic en imprimir y se les aperturará un PDF. Este es el PDF que se apertura de la muestra, por ejemplo, 7. Y acá se encuentra cuál fue el resultado ingresado y cuáles fueron los datos numéricos también que se ingresaron. Posterior a ello, aproximadamente dentro de los 5 días, ya se emitirá el informe de evaluación. También ingresamos a la página PNSQ y, por ejemplo, en este caso la 433 ya fue emitido su informe. Entonces, si le volvemos a dar lupa, lo que se nos aperturará es esta página ya. El análisis de este reporte y el desempeño obtenido, en este caso 100%, es decir, que todas las muestras tuvieran un 100% acorde de acuerdo al grupo de consenso. Abrimos o descargamos este material y se nos aperturará un archivo en PDF donde está este reporte y con el detalle de cada una de las muestras, ¿no? Cuál fue el valor reportado y el valor del consenso, y esto ya nos dice que el desempeño pues fue 100%, es decir, un desempeño excelente en esta participación. ¿Cuáles son los tipos de calificación que pone PNSQ? Nos dice que hay una calificación buena, una calificación aceptable o insuficiente. O también, si es que el porcentaje de acuerdo fue de 81 a 100%, significa un desempeño excelente. Si es de 76 a 80, un buen desempeño. Si es de 75 a 65, regular. Y si es de 0 o a 64, como mínimo un mal desempeño. Entonces, es importante que puedan ingresar sus resultados de manera oportuna, no pierdan las participaciones en el año, porque al final de todo un año de participación se le emite un certificado anual, ¿no? De la excelencia obtenida en ese año de participación. Este es el informe, la carátula del informe que se emite. Ahí tienen los datos del hospital, las muestras que han sido procesadas y el desempeño acá en la parte inferior de 100%. Y el detalle del informe de cada una de las muestras. El marcador, la metodología, la determinación que reportó el laboratorio, en este caso un reactivo o no reactivo para cada uno de los marcadores, y cuál fue la media de
del consenso, ¿no? También si es que nos salió el mismo resultado o un resultado diferente. El número de los participantes, en este caso la mayoría sobrepasa el número 30, 34, 35 son los participantes del grupo de comparación y el desempeño obtenido, el B de buen desempeño. Y así para cada una de las 6 muestras a analizar. Bien, eso ha sido el programa de evaluación externa para inmunoserología, en el cual ustedes están participando y sé pues, ¿no?, que mes a mes tratan de rotar entre el personal para que de esa manera también sirva como un test de ensayo de aptitud, ¿no? Y puedan ustedes también ver en qué aspectos pueden mejorar de manera personal. El otro programa de evaluación externa es para inmunohematología. Ustedes participan en el programa CAP-HAT-C, que es un programa orientado a aquellos laboratorios que utilizan un equipo de tipo automatizado. En el caso del programa CAP son 3 envíos al año. Cada envío se denomina un evento. El evento A, B y C. Ahorita ya estamos por reportar el evento número C en el presente mes. De aquí ya tocaría la siguiente participación el siguiente año, ¿no? En 2021, más o menos en un periodo cada 3 meses es que les van a llegar estas muestras. Esto es parte del kit de instrucciones que viene con el material de control. ¿Cuántas muestras vienen para procesar? Vienen aproximadamente 5 muestras. En este caso, por ejemplo, viene la muestra 15, 16, 17, 18, 19 y la muestra 20 viene a ser la muestra donante, ¿no?, que ya nos dice el dato de que es en grupo A, RH positivo. Y las muestras del 15 al 19 vienen a ser los receptores. También nos incluye el programa JATE, el cual puede ser un taller seco o un taller húmedo. Le llaman taller seco cuando viene una muestra adicional más para que nosotros podamos realizar el análisis. Y le llaman taller, eso le llaman taller húmedo, ¿no?, cuando viene una muestra adicional para que puedan realizar el análisis. Y taller seco cuando, como en este caso ha venido, viene una evaluación, un caso clínico para que puedan responderlo, ¿no?, de acuerdo al grupo de trabajo y emitir un resultado. En caso del taller JATE es un taller educativo que no tiene una calificación penalizada, pero que pueden participar. Entonces, dentro del programa JAT, que son las muestras para poder realizar el análisis, muestras receptoras y una muestra donante, se va a determinar el grupo ABO y el factor RH de cada una de las muestras. También la detección de anticuerpos y la identificación de anticuerpos en caso lo realicen y la prueba cruzada. Entonces, son estos 4 ítems que se va a evaluar. De repente no todos los laboratorios de manera automatizada manejan todos los aspectos, sobre todo lo de identificación. Por ejemplo, ustedes actualmente han estado reportando en el evento A y B, la parte de grupo, factor, detección y prueba cruzada. De repente más adelante, cuando ustedes deseen participar, pueden incluir también la parte de identificación. La idea es que puedan evaluar aquellas pruebas que ustedes realizan de manera de rutina, como tal como una muestra de paciente. En este kit de instrucciones también vamos a encontrar acerca del almacenamiento y estabilidad. Si bien es cierto, estas muestras son muy delicadas a los cambios de temperatura, se trata de que las muestras pues lleguen lo más pronto posible a su destino, al laboratorio, porque son enviadas del extranjero, entonces hay un periodo de desaduanaje, y por todos esos días que pasa, que muchas veces no depende tampoco del proveedor, sino son cosas que suceden, es que muchas veces estas muestras llegan con hemólisis. Entonces es natural que se espere una ligera hemólisis en estas muestras. Si por ahí se acompaña un transporte que ha pasado de muchos más días, es que podemos encontrar algunas muestras que ya están demasiado, ¿no?, hemolizadas y que es muy difícil su procesamiento. Pero lo ideal es que al menos estas muestras tengan las características de que se puedan procesar de manera sin problema. Entonces, para evitar una hemólisis general, hay que procesar esta muestra inmediatamente después de recibirlas, ¿no? No hay que pasar muchos días
lo ideal dentro de los 7 días de la recepción. Es igual que PNSQ, se ingresa los resultados obtenidos a una plataforma online y existe una fecha máxima también del ingreso de estos resultados. Con respecto al riesgo biológico, pues de todas maneras es una muestra que debemos considerar potencialmente de riesgo biológico, ¿no? Y utilizarla con todos los criterios de bioseguridad que ya conocemos. En el kit de instrucciones también es importante reconocer la lista maestra de instrumentos, donde nos proporcionará los códigos para cada una de las plataformas que utilizan los diferentes laboratorios. Entonces debemos ubicar aquella plataforma que nosotros manejamos para que sea parte del formulario de nuestros resultados. ¿Cómo ingresamos los resultados a la plataforma CAP? Ubicamos en nuestro navegador la página de CAP.org. Ingresamos, en esta ventana vamos a colocar el usuario y contraseña del laboratorio y nos vamos a iniciar sesión. Se nos aperturará esta ventana. En el menú, en la barra color plomo, nos vamos a acceder a soluciones iLab y se nos aperturará esta ventana. En este vamos a encontrar varios ítems. Para ingresar los resultados debemos seleccionar entrada de datos de formulario y resultados. Para observar nuestros informes de evaluación en la siguiente sección y para ver el calendario de nuestros reportes en programa de evaluación de competencia. Entonces, para fines de esta presentación, vamos a entrar a la parte de entrada de datos de resultados. Observaremos este cuadro donde encontraremos el programa actual a reportar, en este caso el evento C del HAT, la fecha en la que fue enviada la muestra y la fecha máxima de reporte, que ya estamos muy cerca, ¿no? El 13 de octubre. Y el estatus actual es que no se ha enviado el resultado, entonces hay que realizar el ingreso. Para el cual vamos a ampliar esta flecha de color negrito. Al ampliarla, se nos aperturarán las 5 páginas a completar para este formulario. En esta sección, en la parte derecha, también vamos a observar, podemos descargar el kit de instrucciones que les viene impreso ya con los controles y también el reporte de resultados en blanco, ¿no? Y cuando ingresemos los resultados, también podemos imprimir el formulario ya completo con los datos ingresados y así tener una evidencia objetiva de que se realizó el ingreso. Entonces, vamos a ingresar a la primera página, le damos Enter Data y se nos apertura esto. Esta es la primera página. Este es el reporte ya del evento B, que ya estaba completado. En la parte superior vamos a ingresar la fecha en la que se recepcionó el material. Y aquí en la parte derecha, la fecha en la que se realizó el procesamiento. Primero ingresaremos los datos del grupo ABO. En el evento B se procesaron las muestras del 8 al número 12 como muestras receptoras y la 13 era la muestra del donante. Entonces, para el HAT 8 al HAT 12 realizaron la determinación del grupo ABO, marcaron cada una de las respuestas que correspondía. En este caso, por ejemplo, la muestra 8 llegó muy hemolizada, entonces no era una muestra ideal, era una muestra insatisfactoria para su análisis, ¿no? Lo cual no debe ocurrir, pero llegó la muestra de esta manera. Entonces, ¿qué realizamos? Existen 2 códigos de excepción. Uno es el código 11, cuando hay un problema con la plataforma analítica, de repente hubo una falla en el instrumento o no se encuentra operativo, entonces en ese caso vamos a marcar el código de excepción 11. Y el código de excepción 33 es cuando la muestra se encuentra insatisfactoria, ¿no? Y no es posible su análisis. Entonces, marcamos este código y dejamos esa casilla
en blanco, porque no se puede analizar esa muestra. En el caso del HAT9 sí se realizó el ingreso, sí fue una muestra satisfactoria. Entonces se ingresó los datos del factor, del grupo obtenido. De igual manera la muestra 10, 11 y 12. También podemos determinar el subgrupo ABO. En este caso no es calificable, ¿no? Es como que un desafío educativo. Si es que lo realizan, también pueden ingresar el subgrupo ABO. Y luego que hemos completado la primera página, nos vamos a guardar y continuar. Está en la parte superior. Bien, se nos aperturará la otra página. Con respecto al factor RH, también ingresamos el código del instrumento que habíamos visto en el kit de instrucciones. ¿A qué instrumento utilizo? Grifols, entonces ubico el código, en este caso es 3320, y ubicamos. De igual manera ingreso los datos para el factor RH, también para la detección de anticuerpos, ¿no? En cada una de las muestras, y le doy guardar y continuar. Esta es la página de la identificación, cuando se realice identificación de anticuerpos. En caso no realicen o no procesen este aspecto, lo que hacen es dejar esa página en blanco, ¿no? Para que no haya una evaluación de esa sección. Y le damos guardar y continuar. La siguiente página es de la prueba cruzada. En este evento B, la muestra donante era la muestra HAT13. Entonces se realizó la prueba de compatibilidad con cada una de las muestras receptoras, del 8 al 12, y se ingresa el resultado obtenido. Le damos guardar y continuar, y esta es la última página. En la última página lo que vamos a realizar es el ingreso del director del laboratorio en esta sección, 0.10. Aquí vamos a ingresar el nombre del programa, en este caso HAT-C 2020, y en la parte inferior el nombre de todos el personal del laboratorio que participó en esta evaluación. Hay varios espacios para que puedan completar. Una vez completada esta página, le vamos a guardar y revisar. Cuando hagamos clic aquí, se nos abrirá de nuevo la página 1 y las siguientes páginas anteriores para que podamos realizar una revisión antes de ya aprobarlo y enviarlo a CAP. Una vez que hacemos clic ya luego de la revisión en aprobar y enviar a CAP, observaremos un cambio en el estatus, ¿no? Las muestras, todos los datos ingresados, ya el estatus cambiará a recibido, se actualizará la fecha y día en la que se realizó el ingreso y cambiará el color de esta sección, ¿no? Porque diciéndonos que el resultado ya fue enviado y recepcionado, listo para su análisis. Y solo nos queda esperar dentro de 3 a 4 semanas para la emisión del informe. En este evento en particular, el evento HAT-C, que van a procesar y que imagino que ya tienen los resultados listos para ingresarlos, máximo hasta el día martes, hay un taller seco. En este caso, el taller seco corresponde a un desafío educativo donde hay un caso clínico con diversas consideraciones y aspectos y hay algunas preguntas que contestar. Es un desafío que no tiene una calificación negativa, pero sí sería importante que puedan participar, ¿no? Para que de esa manera ustedes evalúen la forma, la interpretación que tengan con respecto al caso. Entonces, en esta oportunidad es un taller seco, de repente el próximo evento del siguiente año ya vuelve a ser un taller húmedo, ¿no? Entonces, hay esa opción en el caso de CAP. Bien, entonces, este es el reporte, por ejemplo, del evento B, que realizaron hace unos meses. Esta es la carátula del informe, donde ubicamos los datos de la institución, la fecha en la que se emitió el informe, alguna leyenda de algunos códigos. Por ejemplo, tenemos el código 26, que nos indica que es un desafío educativo, que lo vamos a observar en la parte del taller JATE. Y el código 33, que nosotros ingresamos en esa oportunidad porque recibimos a la muestra número 8 en malas condiciones. Entonces se ingresó ese código. Y la siguiente página, vamos a observarla aquí. Tengo el informe.
Este es el informe. Entonces, esa es la carátula. Luego de ello ya viene la evaluación de cada uno de los aspectos señalados, ¿no? Con respecto al grupo ABO, el grupo ingresado por el laboratorio, el grupo reportado por el consenso. Y el desempeño obtenido, bueno para cada una de las muestras. Con respecto al grupo RH, la misma situación, lo reportado por el laboratorio y lo reportado por el grupo de consenso. Buen desempeño. A la detección de anticuerpos, de igual manera, lo reportado por el laboratorio y bien por el grupo de consenso. Prueba cruzada también, vemos que todo el desempeño ha sido aceptable. Parte del taller JATE, que en este caso fue un taller húmedo, es decir, una muestra adicional para realizar todo el análisis. Tenemos el código CENOT 26, que significa compararlo, ¿no? Para ver si es que nuestro resultado fue realmente acertado. Que ahorita vamos a revisar ese resumen de participación. Entonces, en las hojas finales vemos el desempeño actual. Por ejemplo, en el evento 1 del 2020 obtuvieron el HAT-A 5 de las 5 aspectos, es decir, un 100% de desempeño, de buen desempeño. En el evento B, de igual manera, ¿no? Acertaron en cada una de las 5 muestras, el desempeño fue de 100% y el desempeño histórico actual es satisfactorio. Lo mismo para los otros aspectos del grupo ABO, RH y de prueba de compatibilidad. Entonces, ese es el detalle que nos muestra el informe individual. Y también podemos descargar el informe, el resumen de participación, que es este de acá. Es un PDF que nos muestra estadística de cada uno de los aspectos que se han ingresado, ¿no? La comparación con todos los laboratorios. Y de esa manera tenemos que ubicar los datos estadísticos del taller JATE para autoevaluarnos. Entonces vamos a ver acá en la presentación el resumen de eso. Esa es la carátula de ese resumen de participación general, en este caso del evento B, ¿no? Que fue el que pasó. Nos dice que para que tengamos un buen desempeño, tanto para cada uno de los aspectos, grupo RH, detección de anticuerpos, prueba de compatibilidad, identificación, debemos de tener una concordancia del 95% entre los participantes y el 100% de grupos de laboratorios de referencia, es decir, mayor al 90%, ¿no? Entonces, vamos a observar que hay un grupo de laboratorios que son considerados laboratorios de referencia, ya que son laboratorios acreditados que están en constante supervisión por CAP, y existe un grupo de laboratorio participantes que son donde estamos incluidos nosotros, ¿no? Laboratorios de diversas partes que estamos como en la condición de participantes. Esta es la discusión que nos presentó en ese evento. Por ejemplo, nos dice que hubo un total de 2.135 laboratorios que realizaron las pruebas para el grupo sanguíneo y tipo RH. En uno más de estas 5 muestras, el rendimiento general fue excelente, con el grupo sanguíneo y RH informado correctamente en el 99,7 o más de laboratorios participantes. O sea, no hubo muchas discrepancias. Las pruebas para subgrupo ABO no se clasifican, es decir, no la califican, y la mayoría de laboratorios no lo informan, ¿no? Pero si ustedes realizan habitualmente el subgrupo ABO, sería importante que también puedan reportarlo. Con respecto a la detección y la identificación de los anticuerpos, 2.098 laboratorios informaron los resultados de las pruebas de detección de anticuerpo, de las cuales 99,7 o más informó correctamente los resultados, ¿no? El 97,4 de los laboratorios reportaron correctamente el anti-S en el caso de la identificación para la muestra HAT8 y el 99 también informó anti-E para la muestra HAT10. Entonces, bueno, actualmente solamente se ha estado reportando la parte de detección. Si en algún momento ustedes desean incluirlo, identificación, también tienen la libertad de poder hacerlo, ¿no? Y la prueba de compatibilidad nos dice que 1.164 participantes informaron resultados de al menos una prueba cruzada.
El donante HAT13 fue positivo para el grupo O. Las pruebas cruzadas con todas las muestras fueron informadas correctamente por un mínimo del 96,9% de laboratorios participantes. Entonces, eso es la discusión general que nos da este evento B. Con respecto al taller educativo, el JATE 14, ¿no? Que era un taller húmedo, la muestra presentada fue el grupo A y era RH positivo, con un cribado de anticuerpos positivo. Entonces, los anticuerpos que fueron detectados son el anti-E y anti-DAFI-A. El 99,5% de los participantes identificaron correctamente el grupo ABO y el 100% de los participantes identificó correctamente el grupo RH también, el factor RH. El 100% de los participantes identificaron correctamente los resultados del cribado de anticuerpos y un 98,5% identificó correctamente los anticuerpos adecuados. El 99,3% de los destinatarios tuvo una prueba cruzada positiva y no habría transfundido el producto. Entonces, ese es el detalle también que nos brinda acerca del desafío educativo JATE, que no tiene una penalización en caso no hayamos acertado en las respuestas, pero sí nos sirve pues como una autoevaluación. Entonces, dentro de los datos estadísticos nos brindan tablas de cada una de las muestras, cada uno de los aspectos que se ha reportado, ¿no? Por ejemplo, tanto para el grupo ABO como para el grupo RH, hemos acertado de acuerdo al grupo de consenso. Ahí vemos para la muestra, por ejemplo, HAT8, cuántos reportaron como grupo O, y vemos que, mira, un laboratorio reportó como grupo A, ¿no? Entonces, probablemente es seguro que este laboratorio tuvo un mal desempeño. De igual manera para cada una de las muestras con respecto al grupo y también al factor RH. Entonces, estas tablas son las que encontramos en ese resumen de participación. Y también de acuerdo a cada una de las plataformas analíticas que han participado, ¿no? Por ejemplo, ustedes se encuentran en Grifols, ¿verdad? Entonces, con esta muestra, con esta plataforma, para la muestra 8, todos los laboratorios enrolados, el 100% determinó que era del grupo O y que era RH positivo. De igual manera, se observa que casi todos, solamente en HAT11, utilizando la misma plataforma, un laboratorio tuvo de repente por ahí un error con respecto al factor RH, ¿no? 137 reportaron como positivo y solo uno reportó como negativo. Entonces, estas tablas nos ayudan a observar cuál es la performance general que tiene nuestro sistema analítico en todas las partes del mundo que participan estos laboratorios. De igual manera, es la tabla estadística con respecto a la detección de anticuerpos. Nos dan los porcentajes, los laboratorios participantes que reportaron de manera correcta o incorrecta, de acuerdo a la plataforma analítica también. Y esto es con respecto a la prueba de compatibilidad también. ¿Qué porcentaje reportó como compatible o no compatible? Y si es que estaba acorde al grupo de consenso, ¿no? En nuestro caso, todos los resultados ingresados estuvieron acorde. Y el cuadro comparativo con respecto a las plataformas analíticas también. Lo mismo para el desafío JATE. Entonces, en el desafío JATE, como hay que realizar una evaluación, hay que ubicar este cuadro, ¿no? Entonces, por ejemplo, de acuerdo a la estadística, para el grupo sanguíneo, 222 laboratorios, que es casi el 99% de ellos, reportó que era de grupo A. A nosotros que nos salió también grupo A. Solo uno por ahí reportó que fue de grupo B. El caso del factor RH, también todos, el 100% de los participantes reportó que era RH positivo. Entonces, también nosotros ingresamos como RH positivo. Entonces, estamos con 2 respuestas acertadas. Con respecto al subgrupo, la mayoría de los laboratorios no lo reportó. Y los que reportaron fueron 12 como grupo A1. Detección de anticuerpos, se detectó anticuerpos, dentro de ellos fueron el anti-E y anti-DAFI-A.
Y la prueba de compatibilidad, resultado de prueba de compatibilidad positiva fue en la mayoría 136, el 99,3% de los participantes. Entonces nosotros estamos, si nos comparamos con este cuadro de estadístico del JATE-14, tenemos que los resultados ingresados son acorde con el grupo de consenso. Entonces sí hemos realizado también un buen análisis para este taller húmedo. Y ese es el resumen de la parte de las hojas finales, donde nos da todo el desempeño histórico obtenido en el evento anterior, en el evento A, en el evento B, y esperemos pues que en este evento también se mantenga el desempeño satisfactorio para cada uno de los aspectos. Bien, licenciados, no sé si tuviesen alguna consulta con respecto al ingreso de los resultados para el programa CAP. Sé que, bueno, ya tienen que reportarlo hasta el martes. De igual manera, si tuviesen alguna consulta, me avisan y nos podemos conectar de manera remota para realizar el ingreso de los resultados. Entonces, ya hemos visto cuál es el proceso de participación en estos programas de evaluación externa. Entonces, ¿qué sucedería si es que dentro de los informes de evaluación tenemos un dato no conforme, es decir, un dato errado, una mala calificación? Entonces, nosotros, como parte del circuito que hemos visto del programa de evaluación externa, debemos de realizar un análisis causa-raíz y un tratamiento de esa no conformidad, con la intención de que más adelante pues, no volvamos a incurrir en el mismo error y podamos tener una acción de mejora. Entonces, ¿a qué nos referimos con el tratamiento de la no conformidad? La simple participación en un programa de evaluación externa no conlleva la mejora de la calidad, si es que no realizamos una acción correctiva frente a los resultados del informe. Entonces, no basta solamente con participar y reportar, sino también hay que realizar el correcto análisis de estos informes. Entonces, de estos informes nosotros debemos de extraer conclusiones y también aplicar acciones correctivas o preventivas. ¿Cuál es el enfoque frecuente que se le da a estos informes de evaluación externa? Si bien es cierto, la norma ISO nos dice que debemos de participar, pero también debemos de sacar la utilidad de la participación en esta comparación interlaboratorio que tenemos. Generalmente no se evalúa la consistencia del grupo de comparación. Es decir, a veces no sabemos con cuántos laboratorios se nos está comparando, si es que este grupo será consistente o no será consistente. Ya hemos visto que lo ideal que este grupo de comparación sea al menos mayor a 30. Hemos visto que PNSQ está por ahí, ¿no? Pasando 30, 31, 35. CAP sí tiene un gran número de laboratorios, mayor a 200 en la mayoría de los grupos. El laboratorio se enfoca muchas veces solo en el resultado rechazado y no observamos los resultados de los otros parámetros. Esto es muy importante, sobre todo en la parte de los ensayos cuantitativos, ¿no? En química, en hematología, que muchas veces nosotros participamos para varios analitos, ¿no? Albúmina, glucosa, LDH, colesterol, entre otros. Y solo nos percatamos en aquel analito que ha tenido un mal desempeño, pero no estamos viendo cuál es el desempeño de los otros que están bien. De repente por ahí vemos que en las gráficas que se nos presentan, todos están con un sesgo negativo, es decir, el valor reportado es bastante inferior al grupo de la media. Entonces, y nosotros solamente nos estamos enfocando en el resultado que sobrepasó los límites de tolerancia y no estamos viendo que ya nuestra plataforma, por algún cambio o algo que ocurrió, vemos un sesgo negativo en todos los parámetros. Entonces, es importante que podamos observar no solamente el resultado rechazado, no conforme, sino también los resultados que tuvimos buen desempeño. Muchas veces se revisa solo la última encuesta de manera aislada. También es importante que podamos revisar no solamente la encuesta del último mes, sino los anteriores. Por ejemplo, en el caso, un ejemplo de un usuario en programa PNSQ tenía problemas con el antígeno de superficie. Siempre en sus corridas de muestras de pacientes tenía muchos resultados indeterminados para antígeno de superficie.
y por más que realizaba una acción correctiva, no veía qué aspecto podría estar siendo afectado, ¿no? De igual manera con su control de calidad interno y con su control, manejaba un control de calidad independiente también. Entonces, eso no se fue notando al principio en el programa de evaluación externa, pero sí fue transcurriendo el mes y no se realizaba un correcto análisis de qué puede estar pasando y se vio reflejado en el programa de evaluación externa. En una de las rondas tuvieron un resultado inaceptable justo para el antígeno de superficie. Entonces ahí recién realizaron todo el análisis causa-raíz, qué puede haber estado pasando, y se dieron cuenta que era un tema de la estabilidad del reactivo, que a diferencia de los otros marcadores, para ese reactivo en particular no se realizaban muchos lavados. Es un equipo de lisa semiautomatizado, entonces no se realizaban muchos lavados. Parte del protocolo no correspondía a diferencia de los otros marcadores. Entonces, este problema es que ocurrían por ahí, al no hacer muchos lavados, se quedaban algunas pequeñas restos, ¿no? del colorante, de los reactivos, y esto ocasionaba una interferencia. Entonces, posterior a este análisis que realizaron, se realizó una limpieza de los dispensadores para el lavado, y también les cambiaron, bueno, ya estaban también a término de estabilidad, de fecha de caducidad de un reactivo, entonces tenían que cambiarlo por uno nuevo. Pero no observaron de repente el desempeño histórico, ¿no? Recién tomaron una acción cuando el daño fue en una muestra de PT. Entonces es importante que podamos evaluar todas las encuestas, no solamente una sola encuesta de manera aislada. Otro enfoque que frecuentemente se realiza es que se asume como único criterio de aceptación el propuesto por el proveedor del esquema. Esto también lo vemos más reflejado en la parte de medición cuantitativa para química, que, por ejemplo, el informe RICAS, que les voy a mostrar ahorita, por ejemplo, un ejemplo. Vamos a buscar un ejemplo de informe RICAS. Nosotros manejamos, por ejemplo, informe RICAS para bioquímica, hematología, inmunología, ¿no? de otros laboratorios que están enrolados. Por ejemplo, les voy a mostrar, este es un reporte del programa de química mensual. Esta es la carátula, aparece el equipo que se encuentra enrolado, y este es el informe que se nos emite. Una parte descriptiva y una parte de gráficos. Por ejemplo, para la albúmina nos muestra el número de laboratorios que participan, 4.375, donde se enumera todos los métodos, aquellos que solamente comparten mi metodología y aquellos que comparten mi metodología y también mi plataforma analítica. La media de comparación, el coeficiente de variación de cada uno de estos grupos, la incertidumbre, el desvío y cuántos laboratorios fueron excluidos. Como les mencioné, existe en RICAS, por ejemplo, aplica un filtro, el filtro de Chauvenet, para descartar o identificar aquellos valores aberrantes, ¿no? De laboratorios que han ingresado resultados muy alejados de la media, y de esa manera no hay una mala estimación de estas medias de comparación. Entonces, con el que yo me tengo que comparar es con el que comparte tanto mi grupo como mi plataforma, perdón, mi método como mi plataforma analítica. Entonces, este es el valor reportado y este es el valor de la media del grupo de comparación. Por ejemplo, RICAS nos muestra 3 estadísticos. Son estadísticos de, en este caso, el índice de desvío estándar, que viene a ser un indicador que nos dice cuántos desvíos estándar estoy alejado de la media. El target score, que es un indicador que nos da un puntaje, ¿no? De 0 a 120, siendo 0 lo inaceptable y 120 lo excelente. Y 50 viene a ser como que el valor límite para saber si es que mi desempeño está aceptable o no está aceptable. Entonces, en este caso todavía están. Vemos que hay un sesgo positivo porque la media es 2 y el valor reportado es 3. Entonces estamos reportando más, ¿no? Más de la media. Y el porcentaje DEP, que es el porcentaje de error, es decir, el porcentaje de error asociado a esta muestra y en esta participación en específico. Entonces, RICAS, ¿con qué me voy a comparar para este porcentaje DEP? RICAS nos muestra 2 requisitos. Habíamos visto requisitos de calidad, ¿recuerdan? En la primera sesión y en la
sesión pasada. Entonces, en el caso de química y otras áreas, sí existen requisitos de calidad que yo puedo escoger, modelo 1, modelo 2 o modelo 3. En este caso, RICAS nos muestra el requisito de calidad por variabilidad biológica en algunos casos y también el requisito de calidad obtenido por el propio programa de evaluación externa. Entonces ellos dicen que tu máximo error debe estar, para esta muestra debe estar en 9%. Yo he obtenido un 8,9, entonces estoy muy cercano, pero estoy menor. Si bien es cierto, estoy con un sesgo positivo, todavía no es de impacto clínico. Entonces, a esto se refieren con respecto a compararnos con un requisito. Entonces, puede que el laboratorio adopte el requisito RICAS o puede que haya escogido un requisito propio del laboratorio. De repente, si es que maneja CLIA, RCPA o alguna otra fuente. Entonces, si lo que tiene que hacer es comparar este resultado de porcentaje de error de medida frente al requisito que ya maneja el laboratorio y no solamente con el requisito otorgado por RICAS. Entonces, a eso se refiere esta parte del enfoque frecuente cuando muchas veces solamente nos comparamos con el requisito que nos brinda el programa de evaluación y no con el requisito que también manejamos en el laboratorio. Y muchas veces no es frecuente el registro de las no conformidades y tampoco se realiza una correcta estandarización de cómo se va a tratar, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a revisar hoy día, cómo podemos realizar el análisis para ver qué puede estar afectando a esa no conformidad. Y un enfoque proactivo, pues, es evaluar la consistencia del grupo de comparación, prestar atención tanto a los resultados aceptados como a los resultados rechazados, detectar desvíos y tendencias. Esos desvíos y tendencias nos podemos dar cuenta en esos ensayos cuantitativos, por ejemplo, ¿no? Con estas gráficas. Hay diversas gráficas que nos brinda el programa RICAS, en este caso para química. Esta es la gráfica que le llaman gráfica de Levy-Jennings. Entonces vemos, por ejemplo, que en las participaciones anteriores todos nuestros valores no están dentro de del primer desvío estándar, sino están algo alejados, pero pocos también sobrepasan el límite tolerable de error, ¿no? Entonces somos imprecisos, pero bueno, por el momento todavía no hay un impacto clínico mayor. Entonces esas gráficas son de los informes son los que nos ayudan a ver el tratamiento, si es que realmente así estamos con una tendencia o algún desplazamiento. Prestar atención a los resultados aceptados y prestar atención también a los resultados rechazados. Tener un criterio interno para la evaluación, así sea válida la consistencia del grupo de comparación, y registrar la no conformidad, manejar de repente un formato y estandarizar su tratamiento. Entonces, al realizar la interpretación de los informes, debemos investigar el origen del problema, implementar una medida correctiva y verificar la eficacia de las medidas correctivas. Por ejemplo, también me pasó un caso de que un laboratorio tuvo un mal desempeño debido a un error de transcripción. Entonces pasaba que no aplicaban el que al ingresar una persona en los resultados, una segunda persona pueda corroborar esos resultados, porque muchas veces puede ocurrir por ahí un error de transcripción, ¿no? Y se obtuvo un resultado no conforme. Entonces, de todas maneras, yo siempre, cada vez que ustedes realizan el ingreso de resultados en PNSQ, reviso, ¿no? Un día antes del reporte o el mismo día, reviso los datos ingresados para poder de repente apoyarlos con esta parte del segundo ojo y evitar alguna no conformidad. 5 razones principales por las cuales muchas veces hay un rendimiento deficiente. Uno es el error de clasificación, cuando no nos enrolamos con las características propias de mi laboratorio. De repente no ubico bien el equipo que estoy utilizando o no ingresé la unidad correctamente. Entonces es importante que los detalles de enrolamiento estén bien ingresados. Se utilizan reactivos, calibradores o controles caducados o incorrectamente almacenados, ¿no? Hay que manejar siempre la estabilidad de mis reactivos y manejar el control, pues previamente mi equipo que ya esté controlado y obviamente calibrado. Se produjo un cambio de lote de reactivo o calibrador y se aplicó una configuración incorrecta. Muchas veces sucede también cuando
justo en la fecha que se va a procesar el control externo hay un cambio de calibrador, y se observa, ¿no? Por ahí de repente no realizaron la configuración adecuada y se observa un resultado no conforme. También si es que se realizó una reconstitución incorrecta, ya sea del programa RICAS o de algún otro programa que venga para reconstituir el material, ¿no? En este caso RICAS, hay programas que vienen también liofilizados para su reconstitución, hay programas que vienen listos para su uso, es dependiente del tipo de programa. Y los errores administrativos que suelen ser esos errores que les menciono de transcripción en el ingreso en la plataforma. Entonces, estas son las 6 M's que debemos de revisar, ¿no? Para el tratamiento de no conformidades. En primer lugar, el material. Si es que el material se encontraba defectuoso, si es que se procesó, también ha pasado que, como estas muestras, por ejemplo, de la ronda de PNSQ, en un envío vienen varios frascos, a veces no se cogió la muestra adecuada, ¿no? O la ronda adecuada y se procesó en el mes que le correspondía. Entonces también ocurren estos problemas de identificación. Por eso es importante que revisen siempre la etiqueta de cada uno de los viales o muestras que van a procesar. Y de igual manera, como estos, luego de su reconstitución, son traspasados a una cubeta, una copita para su ingreso manual al equipo, también el frasco que corresponda debe corresponder a la alícuota realizada, ¿no? Rotularlo y mantener esa trazabilidad, porque también ha pasado que de repente confundieron el número de la muestra con el número de alícuota y los resultados ingresados pues, fueron totalmente diferentes a lo que correspondía. Entonces, esos pequeños aspectos es importante que haya pues mucha concentración al momento de realizar el procesamiento y el ingreso de resultados. Con respecto a la medición, una medición inadecuada del material de control, si es que no se realizó una calibración adecuada, la mano de obra, que el personal pues sepa la estandarización del proceso del manejo del material de control, revisar pues que no haya errores de transcripción. Con respecto al instrumento, si es que el instrumento ya esté próximo a un mantenimiento ya sea de tipo preventivo o correctivo, es importante que revisen esa parte también. Con respecto a los métodos, pues como les mencioné, es importante que tengan una evidencia objetiva de cómo se maneja el material de control, ¿no? Y cómo se realiza el informe de resultados para que esté al alcance de todo el personal que en algún momento pueda ser evaluado por este programa de evaluación externa. Y las condiciones ambientales también son importantes, así como hemos visto que en el control de calidad interno, para la imprecisión, pues el ambiente, la temperatura en la que debe estar el equipo o la condición ambiental del área influye mucho, ¿no? En la imprecisión. De igual manera, pues va a tener implicancia también en el tema de la exactitud para el programa de evaluación externa. Entonces, dentro de estos errores, podemos tener errores administrativos, errores de transcripción, se ingresó a la unidad de manera errónea, o un mal ingreso del instrumento. En errores sistemáticos, que hubo un mal manejo de la muestra, no se atemperó el tiempo adecuado, no se reconstituyó la muestra de manera adecuada, de repente hubo ese error de confusión de alícuotas, entre otras causas, ¿no? Y error aleatorio que también puede ocurrir, ¿no? En el caso haya habido por ahí una falla y en el equipo y haya burbujas en el reactivo, burbujas en las pipetas, fluctuaciones de temperatura o mala técnica de pipeteo del operador. Importante que las pipetas con las que reconstituyan este material de control estén calibradas. Es importante también recordar que un error en un resultado de una muestra es muy probable que se deba a un error aleatorio. Quizá desee comprobar si la repetición, por eso es que muchas veces se recomienda que guarden el excedente del material de control inmediatamente para que pueda ser utilizada como una contramuestra, ¿no? En caso hayan tenido un resultado no conforme, vuelven a procesarlo y ver ahora qué resultado les arroja. Y de esa manera descartar si es que es un error de tipo aleatorio o es un error ya mucho más interno del equipo. Deberá preocuparse cuando 2 a 3 resultados ya se consideran deficientes, porque esto indicaría ya un error sistemático o un error de tipo administrativo.
Bien, entonces nosotros manejamos una lista de chequeo de análisis causa-raíz para que podamos evidenciar o tener también el tratamiento de esta no conformidad. Entonces se les va a compartir también ese formato que ustedes pueden adaptarlo, ¿no? A la condición del laboratorio de banco de sangre, ¿no? La parte de inmunoserología, inmunohematología. En este caso nosotros manejamos, está adaptado como para un informe tipo RICAS, de la parte de química o de hematología, pero también lo pueden adaptar ustedes a la parte de banco de sangre. Entonces tenemos la lista de chequeo para determinar la causa del problema. Ubicamos el área, la fecha en que se está realizando el análisis, el responsable, cuál creen ustedes que ha sido el origen, la plataforma analítica que se ha evaluado, el mensurando, ¿no? Cuál de los marcadores, la fecha en la que se realizó el proceso, a qué programa pertenecía o a qué ronda, la ronda 430, ronda 434, sé yo. ¿Qué muestras? Si son en las 5 muestras, perdón, en las 6 muestras o solo en la muestra una sola muestra que está pasando este error. La fecha en la que se ingresaron los resultados. Y bueno, acá ustedes de repente pueden, este caso son los indicadores del informe RICAS, pero pueden modificarlo a los indicadores o al desempeño, perdón, al resultado reportado por el grupo de consenso y el resultado reportado por el laboratorio. Entonces, ¿qué áreas se encuentran en este listado con respecto a la manipulación de la muestra, ¿no? Si es que la muestra se recibió en buenas condiciones, se almacenó a buenas condiciones, si es que hubo algún error de tipo administrativo al momento de ingresar los resultados en las unidades correctas, el registro y medios de comparación, el control de calidad interno, si es que observaron que en las últimas fechas, justo coincidiendo con el paso de los controles externos, por ahí se observó algún problema en los controles internos, de repente un desplazamiento, un cambio de lote, una calibración, entre otras cosas, ¿no? La calibración, cuándo fue la fecha de la última calibración y si es que fue realizada de manera correcta. El instrumento, si es que ya está próximo a realizar un mantenimiento. Los reactivos también, si es que se encontraban cerca de su fecha de caducidad, se encontraban estables. La cadena de frío en la que se manejó el reactivo y el resultado del control de calidad externo, ¿no? De repente el valor inicial fue reactivo y cuando lo repitieron fue no reactivo. Entonces por ahí hubo una contaminación cruzada. Entonces de esa manera ustedes pueden completar este formato y realizar el análisis y sacar sus conclusiones de qué puede haber afectado. ¿Y qué acción correctiva van a tomar? De repente vamos a mejorar el tema del registro de temperatura en la que está siendo recepcionado este material, porque creemos que eso ha sido un factor importante. O de repente ya estamos trabajando con reactivos cerca a la fecha de caducidad, entonces ya estamos cambiando tal reactivo por el nuevo lote. Uy, así alguna otra causa asociada y cuál es la solución que le van a dar y el seguimiento de todas maneras, ¿no? Observar en la próxima participación cuál es el impacto que ha tenido esta acción realizada. Bien, licenciados, entonces esa ha sido la presentación que he querido mostrarles el día de hoy acerca de los programas de evaluación externa. No sé si tuviesen alguna consulta o puedan comentarme cómo van con el control de inmunemato, que ya están próximos a reportar. Pueden activar sus micrófonos o escribir en la sección del chat también. Buenos días, Yelitza, ¿cómo está? Hola, Hola, licenciado, ¿qué licenciado tal? Arturo. Sí, Yelitza, justamente hoy estoy de turno y justamente hoy voy a correr la parte de los controles externos de Inmunemato. En Ah, tal ya. caso, más tardecito te podría llamar para que me des una indicación, ya que me hubiese gustado escuchar bien la charla, pero como estoy de turno, Ah, ya, me estaba licenciado, está interrumpiendo. bien. Ujú. Sí, Ok, el evento pasado también ingresamos los resultados así conectándonos con la licenciada Carla. Entonces, ok, esta vez también vamos a ver la manera. Me avisa entonces solamente para... ok. ¿La ponencia la va a colgar en YouTube?
Sí, les voy a enviar también el video como siempre y las diapositivas para que de repente esta parte de los pasos del ingreso de CAP lo pueden imprimir, ¿no? Y Sí, tener en su POE para claro. que esté más a detalle. Sí, les voy a compartir, no se preocupen. Ok, perfecto. Eso sería. Ya cualquier pregunta le hago interna porque, como digo, no pude prestar atención de todo. Ya, licenciado, está bien, no hay problema. Listo, gracias, Melissa. Ujú. Bien, licenciados, no sé si tuviesen alguna consulta, alguien más. Bueno, comentarles de que estas charlas van a ser certificadas, licenciados. Y también se está controlando la asistencia para tener en cuenta con respecto al certificado que van a obtener y también de repente al final de la última charla se les va a hacer una pequeña evaluación, ¿no? Para ver si realmente la utilidad que ha tenido estas pequeñas reuniones que estamos teniendo. Y si tuviesen consultas o algún comentario, ¿no? A lo largo de, porque vamos a seguir trabajando y vamos a seguir teniendo más reuniones, no duden en escribirme a los correos que se les envía o también contactarme no, por el teléfono. Bien, entonces agradecerles su participación una vez más. Ya estaremos coordinando la siguiente fecha y bueno, pues estaremos en contacto, licenciados. Gracias por su participación.